Bienvenidos y bienvenidas a una nueva conversación en el marco de Profundidad de Campos por el canal del Senado. A la espera del regreso de nuestro conductor titular, don Sergio Campos, vamos a conversar hoy con un legislador de la región del Biobío, militante de la Unión Demócrata Independiente. Se describe como un todoterreno y su lema es Obras son amores. ¿De quién se trata? Lo revisamos a continuación. Senador Enrique Van Rysselberghe, representante de la región del Biobío, militante de la Unión Demócrata Independiente, ingeniero comercial, 47 años, viene de 3 periodos como diputado y actualmente completa su primera experiencia en el Senado. Viene de una familia política. Este año, además de presidir la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, integra las instancias de Derechos Humanos y Familia. Y ya estamos todos listos y dispuestos para poder conversar con el senador de la región del Biobío, Enrique Van Rysselberghe, a quien le damos la bienvenida a este espacio de Profundidad de Campos. ¿Cómo está, senador? Muy bien, muchas gracias, Cristian, por la invitación. Una alegría estar en este momento junto a ti en este programa. Presencialmente, porque claro, en julio del 2022 había tenido la oportunidad nuestro conductor titular, Sergio Campos, de poder darle la bienvenida de alguna forma a la Cámara Alta. ¿Cómo ha sido esta experiencia ya luego de 2 años y, claro, habiendo ya tenido 3 periodos como diputado? Así es. Bueno, la Cámara del Senado o la Cámara Alta es desde cierto punto de vista una cara de una misma moneda. Estamos, ¿cierto?, en el Poder Legislativo, la cara más bonita. ¿Hay más seriedad acá claro, o más formalidad? No, acá lo que, desde mi perspectiva, después de haber transcurrido poco más de un año en el Senado, mi conclusión es que se da una cosa que es como natural, en el sentido que acá los grupos son más pequeños. Somos 50 senadores, no 155 parlamentarios, como es en el caso de la Cámara. Somos 5 integrantes en las comisiones, no 13. ¿Ya? Y por lo tanto, como somos grupos más pequeños, desde mi punto de vista, ese contexto numérico hace que las conductas sean un poco más racionales acá. No quiere decir que en la Cámara de Diputados sea absolutamente irracional, pero a veces pasa que cuando uno anda en grupos grandes, como que se suelta un poco. ¿Se hace más fácil llegar a acuerdos, por ejemplo? Se hace más fácil llegar a acuerdos y uno, en el fondo, en general, a ver, cuando uno anda en patotas grandes, toma una conducta distinta muchas veces a la que toma cuando está en grupos más pequeños. Entonces, desde esa perspectiva, desde mi punto de vista, las conductas acá en el Senado son menos apasionadas, son más racionales, es un poco más formal todo. Y creo que además, y creo que en ese sentido, la conducta parlamentaria que se da en el Senado tiende a ser la conducta parlamentaria que la ciudadanía más espera de los parlamentarios. Por ejemplo, hace pocos días atrás, en el marco de la conmemoración de los 50 años, se dio un paralelo, digamos. Acá en el Senado se hizo un encuentro, se hizo una jornada de reflexión que tuvo cierto tono, que tomó cierta perspectiva y que fue valorada en ciertos términos por la comunidad. Cuestión absoluta y totalmente distinta a lo que ocurrió finalmente en la Cámara. Entonces, de alguna u otra forma, ese paralelo que se dio en ese contexto, desde mi perspectiva, también se da en general en un contraste entre lo que es la Cámara Alta y la Cámara Baja. Senador, y además usted viene, no vamos a decir linaje, pero tiene una herencia política fuerte que también se marca acá en el Senado con el apellido Van Rysselberghe, no solo por su hermana que estuvo en el periodo anterior, con quien tuvimos también la oportunidad de compartir, sino que mucho más atrás también, si nos vamos a su abuelo y a las elecciones que estábamos comentando un poco, donde incluso obligaban esto a tratar de facilitar de alguna forma cómo llegar a la ciudadanía. Así es, pues bueno, lo conversamos en su momento con don Sergio Campos en la entrevista anterior. Yo provengo de una familia que ha tenido algunos antecesores que han trabajado en el mundo público. El más conocido, reconocido en la historia más reciente fue mi abuelo Enrique Van Rysselberghe Martínez. Él fue, bueno, regidor, lo que es hoy día concejal, y después fue alcalde en tiempos muy difíciles de la sociedad chilena, y a pesar de esas dificultades,
él, como un hombre de acción, más que hablar mucho, hacía mucho y hablaba menos, ¿ah? Y por lo tanto fue conocido y reconocido hasta hoy día como, entre comillas, el realizador. De ahí ¿Sí? viene el Obras son amores. Obras son amores, pues sí puede ser. Y de ahí te voy a hacer un pequeño comentario respecto a eso. Pero bueno, mi abuelo fue hoy día todavía recordado, especialmente por las generaciones más antiguas, como el realizador. Después viene mi padre, Enrique Van Rysselberghe Varela. Él fue consejero regional y también fue el diputado, fue diputado por el Distrito 44 entre el año 98 y el año 2002 y fue el diputado que rompió el doblaje en el Distrito 44. Antes de la elección de mi padre estábamos doblados en la centro derecha, mi padre rompió el doblaje. Eh, y después, bueno, vino mi hermana, que fue concejal, alcaldesa de Intendente. Concepción 10 años, intendenta y después senadora por la antigua región del Biobío, que tenía un poquito de Biobío y un poquito de Ñuble, ¿cierto? Porque mi hermana salió electa senadora el año 2013, cuando la región del Biobío no tenía solo 33 comunas, sino que 54 y estaba compuesta por la actual región de Ñuble y la actual región del Biobío. Yo, Enrique Van Rysselberghe, tercero, ¿ya? Mi abuelo, Enrique I, mi padre, Eso Enrique le II, yo, Enrique III, ¿ya? Fui concejal entre el año 2004 y el año 2008, me presenté como candidato a diputado el año 2009, salí electo el año 2010, fui diputado entre el 2010 y el 2022, primero por el 44, que tenía 3 comunas, después por el Distrito 20, que tenía 11 comunas, y hoy día estoy ejerciendo el rol de senador por la nueva región del Biobío, que tiene 33 hermosas comunas muy distintas entre sí. Con más de 35.000 votos. ¿Y hay un Enrique IV o no? No hay una Elena, Ah, ya. hay una Elena, Hay un cambio ahí en la... claro, hay una Elena Van Rysselberghe Troncoso, una chiquitita de 9 años ya que va a cumplir en noviembre, el 14 de noviembre, y es una chiquitita muy amorosa, muy simpática, y además que ha tenido la fortaleza de poder superar un desafío que le presentó la vida. Ella tiene dificultad motora, ¿ya? Tiene, digamos, una discapacidad motora, anda con un burrito, pero estamos haciendo todo lo necesario para que pueda más pronto que tarde caminar con la autonomía Y ahí duelen las que distancias, necesita. ¿no? Cuando uno está lejos de la familia por trabajo, Claro, venir a Valparaíso, Santiago, exactamente. pero hay que sobrellevarlo. Sí, pues no, pero ahí nos manejamos para poder estar presente también en la casa. Lo último, en ese aspecto más íntimo, ser parte justamente de una dinastía política o de un legado político, tiene cosas buenas, pero también tiene cosas negativas, ¿o no? Sí, o sea, eh, Como todo en el, la vida. como todo en la vida, a mí en lo personal, eh, yo en lo personal he puesto el foco en el ejemplo que me han prestado mis antecesores, mi abuelo, mi padre, mi hermana, que tienen virtudes y defectos, al igual que todos, pero que sumando y restando en general son conocidos y reconocidos como buenos servidores públicos. Y también tengo el desafío personal de dar el ancho, porque cuando viene un Enrique Van Rysselberghe, la gente tiende a eh, poner su primera valla de evaluación en función de lo que rindieron sus antecesores. Entonces a mí siempre me han medido a ver si es que doy si es que este nuevo Enrique efectivamente llega o da el ancho que dieron sus antecesores, mi abuelo, mi padre, mi hermano. Hasta ahora, en realidad, he tomado eso como un desafío y también como un ejemplo y estoy realizando mi trabajo público de la mejor manera que puedo. A propósito del ayer y el hoy, Ujú. yo le mencionaba que la última vez que estuvo en este espacio, con el conductor titular, obviamente, con don Sergio, eh, hablamos de julio del año pasado, un país distinto, en la previa de una elección, por ejemplo, del trabajo de la convención, del proceso. Usted recordaba, por ejemplo, en ese momento decía que ese proceso constituyente se había generado por la fuerza y con la pistola arriba de la mesa, ya que estaban quemando el país. Eh, Finalmente se impuso el rechazo, Ujú. se procedió a un nuevo proceso. Este nuevo proceso, después podemos ahondar más, si quiere, Sí, pero, sí, sí. ¿usted cree que corre peligro un poco de llegar a buen término? Yo espero que llegue a buen término en general el proceso constituyente, ya sea que gane el rechazo o gane el apruebo. Creo que es más probable que se sincere el término del proceso de buena manera si es que gana el apruebo. Y para que gane el apruebo en estos meses, la actual convención constitucional tiene que ofrecerle a Chile una propuesta constitucional a votar en diciembre que efectivamente se ocupe
de ayudar a que se resuelvan de mejor forma los principales dolores que tiene nuestro país. Yo espero que la propuesta de constitución que se vote en diciembre mejore respecto a la actual constitución la manera en que puede facilitar legislaciones posteriores que ayuden a abordar de manera más efectiva temáticas como la seguridad, como el desarrollo, como el crecimiento. Yo espero que la nueva constitución sea, digamos, siente las bases para tener un Chile de verdad más seguro, donde haya menos terrorismo, especialmente en el sur del país, pero no solamente en el sur del país, ahora también en el norte realmente se ven situaciones lamentables, un país que logre desarrollarse de manera más fluida en una era en donde los cambios tecnológicos urgen, poder hacerlo rápido para no quedarse atrás del tren, y en el fondo un país también, en base a las dos cuestiones anteriores, un Chile más justo, que este desarrollo en seguridad que pueda llevar adelante ayude a que los frutos de aquello le lleguen a todos. ¿Ve matices ahí entre el trabajo de los convencionales con el de los consejeros? Que además los Yo consejeros, veo contrastes muy además significativos. hubo comité de admisibilidad, expertos, anteproyectos. No, yo creo que el procedimiento ahora ha sido sustantivamente distinto. Además, los agentes, los que integran la convención, han tenido una conducta sustantivamente diferente. ¿Ya? No estamos viendo la actual, el actual proceso, digamos, el anterior proceso constituyente tuvo problemas de forma y de fondo. De forma, el show, el circo, no, ¿para qué voy a enumerar la serie de faltas de forma que hicieron muchos de los anteriores convencionales, botando en la ducha, llegando disfrazado, y una serie de cosas que al ciudadano normal le parecían absolutamente impresentables. Y problemas de fondo porque la propuesta de constitución que se ofreció votar en el anterior plebiscito era una propuesta de fondo que, más allá de los contenidos específicos, si se aprobaba, iba a imponer por ley un cambio de régimen en Chile que iba a amarrar constitucionalmente el camino hacia un régimen totalitario en nuestro país, del que nos libramos hace 50 años, todo esto. Y el nuevo proceso constitucional, yo creo que en materia de forma ha sido muy decente, ya nos hemos visto, más aún ha trabajado en silencio, Ha tenido ¿ya? un poco bajo perfil, Ha tenido eso sí. tensiones, fricciones, pero no ha tenido show de convencionales que han hecho cosas que no corresponden o que no sean presentables. Y naturalmente se han generado fricciones fruto de las diferencias. Esas diferencias naturalmente en democracia se resuelven a través de las votaciones. Las votaciones entregaron ciertas mayorías que se van a hacer valer, ¿ya? Hubo espacio para diálogo, pero finalmente, si es que no hay acuerdo, se resuelve esto democráticamente a través de quienes representan a la ciudadanía que se expresó en el último plebiscito, perdón, en la última elección de convencionales, y bueno, y la ciudadanía además va a tener la posibilidad de votar respecto al producto que ofrezca esta nueva constitución, esta nueva convención, en diciembre de este año. A propósito de los diálogos, ¿no? Queremos invitarlo ¿Sí? a que conteste la siguiente pregunta, pero no se la voy a hacer yo. Voy a escuchar la pregunta y veré si la respondo. Se la va a hacer Bien, uno de sus colegas. No hay problema. ¿Quién me hizo pregunta aquí? Bueno, Quito, gusto saludarte. Siempre nos ha llamado la atención el gran tiempo que dedicas a las diferentes reuniones a través del teléfono. Entonces, una pregunta es, ¿qué tan importante es el teléfono en tu vida? Y también me soplaron por ahí que existe una enfermedad que se llama WhatsAppitis. Yo quería saber si tú la tenías. Muchas gracias. WhatsAppitis. ¿Qué tanto hay de Me cierto? ha dado WhatsAppitis. Oiga, bueno, primero saludar a Gustavo Sangüesa, nuestro actual jefe de bancada. Y bueno, efectivamente, una de mis características, que no he tratado que sea así como forzadamente distintiva, pero es lo que hago, digamos. Yo trato de regionalizar lo que más puedo los días legislativos. Cumplo responsablemente en este caso, con la presidencia de la Comisión de Transporte, cumplo responsablemente con participar en la Comisión de Derechos Humanos, cumplo responsablemente con participar y votar en los plenarios, pero todos los espacios que tengo disponibles los aprovecho de regionalizar
utilizando las nuevas tecnologías, fundamentalmente de videoconferencia, para poder tener todas las reuniones posibles que pueda con las organizaciones vecinales que requieren que yo ejerza mi rol de representación para ayudarles a que la Dirección de Obras Hidráulicas les colabore en su desafío de agua potable rural, para que la Dirección de Obras Portuarias... O sea, no es casualidad que usted esté presidiendo la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. No, para nada, es claro, fundamental. no, para nada, pero bueno, yo ocupo mucho el aparato telefónico, pero naturalmente que las vinculaciones o las videoconferencias son con todos los servicios públicos. Pero hoy día, por ejemplo, ¿cuántas reuniones ya a esta hora ha tenido? No, yo los días miércoles llego a las 7:10 de la mañana al Senado y la primera videoconferencia es a las 8:45. Antes de eso aprovecho de revisar la agenda, de recordarle a los que tienen videoconferencia a las 8:45 de que no se vayan a quedar dormidos, también a los de las 6, y voy teniendo en general videoconferencias que son en promedio de duración de 30 minutos cada una, con una ventana que las diferencia una de otra de más o menos 15. En general debo tener unas 8 o 10 videoconferencias. La última, los días martes. Los días martes llego un poquito más tarde porque me vengo en el primer vuelo de Concepción. Tengo algunas reuniones mientras me vengo en traslado, ¿ya? Yo no manejo, así que yo me voy de copiloto y ahí, bueno, mientras voy en traslado tengo algunas reuniones, llegando al Senado tengo otra reunión y después en todos los espacios libres y la última reunión del martes siempre a las 9 de la noche. En el departamento donde duermo. Por eso que si la gente lo sigue en @vanrieselberghe se va a encontrar con la cantidad de reuniones de este senador que se describe además como un todoterreno. Exactamente. Y lo de WhatsAppiti es verdad. ¿Ya? Lo que pasa es que eso me pasó como diputado, ¿ya? Porque esta cuestión no la vengo haciendo como senador, sino la hacía también como diputado. Entonces, uno cuando toma el teléfono en general coloca la mano en una determinada posición y genera un movimiento con los dedos que es bastante usual del WhatsApp, digamos. Y una vez me dio efectivamente en la mano derecha una tendinitis en un sector del brazo y en el sector del codo que no se me quería quitar. Y el diagnóstico era WhatsAppitis. O sea, fue verdad. Sí, es verdad, sí existe y uno lo puede googlear, WhatsAppitis. Bueno, pero estamos tomando medidas para que no vuelva a ocurrir. No, ya no sé, ahí me tomé unos medicamentos y me hice algunos apoyamos el codo. También, efectivamente, también cuando uno toma el teléfono, el codo lo apoya de determinada manera, pero ya está resuelto el problema del WhatsApp. No, hace tiempo que no me ha dado, pero me dio. Senador, le quiero dejar planteada una pregunta, pero para el bloque 2. Llevamos ya 32, si contamos la más reciente, prórrogas sucesivas del estado de excepción en la macrozona sur. ¿Vamos a llegar a las 50? ¿Es un tema permanente? ¿Es un tema donde las administraciones que han pasado por la moneda, al parecer, no han sabido hacer la diferencia? ¿Tiene solución a aquello? Lo dejamos planteado para el bloque 2. A usted lo invitamos a que nos siga después de este breve alto en el bloque 2, en la segunda parte de esta entrevista con el senador Enrique Van Rieselberghe en Profundidad de Campo. Y ya estamos de vuelta para seguir conversando con el senador por el Biobío, Enrique Van Rieselberghe, de la Unión Demócrata Independiente. Dejamos planteada una pregunta, senador, en el bloque 1 respecto a la macrozona sur, como también se le denomina, donde el Biobío está involucrado. Lamentablemente estamos constantemente actualizándonos en las últimas horas, incluso con ataques incendiarios, Alto Biobío, tanto la zona también de Arauco, en fin. Vamos ya por 32ª vez renovando estados de excepción. Anteriormente también habían sido utilizados en otra administración. ¿Hay algún atisbo de solución? Obviamente han ayudado, parece, a mejorar un poco la convivencia en las rutas, también en determinadas zonas este resguardo especial, pero ¿se ve alguna luz al final del camino? Va a depender finalmente de lo que el Ejecutivo proponga y el Legislativo disponga también, porque las cosas que proponga el Ejecutivo tienen que ser aprobadas o rechazadas por parte del Parlamento, entendiendo por tanto el Senado como la Cámara de Diputados. Lamentablemente, la situación que se vive hoy día en Chile en materia de delincuencia y terrorismo es consecuencia de las actuales legislaciones vigentes. Durante la segunda administración del presidente Piñera se colocaron varios proyectos de ley que buscaban cambiar las reglas del juego con las cuales se iba a atacar la acción terrorista, con la cual se iba a atacar la acción violentista,
con la cual se iba a atacar la acción de los delincuentes. Y el Congreso de aquel entonces, yo en ese tiempo era diputado, con argumentos que yo no comparto, que fundamentalmente asocian la delincuencia con un tema social, ¿ya? Siempre el discurso del que vota en contra. Una Cámara, perdón, donde además el presidente Boric era uno de sus pares. Exactamente, y las votaciones del presidente actual, Gabriel Boric, fueron en contra de esas reformas que buscaban entregarle un mayor control o capacidad de control de estos actos terroristas y delincuenciales. El argumento fundamental era que esto era represivo, ¿ya? Y represivo especialmente contra quienes tenían mayores dificultades sociales, asociando la pobreza con la delincuencia. Yo no comparto, yo creo que la gente más vulnerable, la gente que tiene mayores dificultades económicas es la que más requiere, es a la que más le urge que se fortalezcan nuestras policías, que se les entreguen las debidas seguridades a quienes resguardan el orden en Chile, justamente porque ellos no tienen la capacidad económica para poder pagar seguridad privada. Si en un barrio más acomodado la delincuencia está desatada, la persona que tiene un buen pasar puede contratar sistemas de seguridad, guardias privados y tratar de rascarse con sus propias uñas. En cambio, los sectores más vulnerables, si es que la policía no cumple bien su labor, no por falta de interés o competencia, sino porque las reglas del juego los tienen asfixiados en el desarrollo de su función, lamentablemente, finalmente son ellos los que pagan más el plato roto. Senador, pero ahí le pasa la cuenta incluso entonces al actual gobierno ese discurso que tenían cuando muchos de ellos eran diputados o estaban como parlamentarios votando en contra de esas leyes, les pasa en cuenta la credibilidad de discurso en ese aspecto. Yo considero que sí. Ahora, un reflejo de aquello es la conducta que tuvo el actual gobierno justamente con el estado de excepción al iniciar su administración. Si recordemos que al principio ellos no querían que se declarase un estado de emergencia en la macrozona sur. Más aún, me parece, ya no recuerdo bien, pero creo que lo echaron abajo y después hubo que reponerlo o finalmente lo activaron. Pero al principio ellos no eran amigos de que estuviera, digamos, la macrozona, digamos, aprobado un estado de emergencia. La fuerza de los hechos mató el relato, ¿ya? Los datos, en este caso de actos delincuenciales, de actos terroristas, mataron el relato y finalmente impusieron finalmente la realidad se impuso y obligó finalmente por la presión ciudadana de que se declarase este estado de emergencia y de excepción que efectivamente con las diferentes prórrogas que ha tenido, de excepción ha tenido poco, o sea, generado una especie de estado continuo de emergencia en la macrozona sur. Incluso hay una instancia de diálogo con participación, entre otros, por ejemplo, bueno, el senador Juan Chumilla, estaba también el exministro Moreno. Da la impresión que cuando se levantan esas instancias, así como cuando vino una consultora de Noruega, ¿se acuerda? Después van quedando atrás porque, claro, como usted dice, el relato de la actualidad va dejando un poco atrás esos intentos por acercar posiciones y finalmente van quedando en la historia nomás. Sí. Yo estimo que son caminos que pueden avanzar en paralelo. Si yo quiero dialogar con usted, naturalmente tengo que controlar el entorno de violencia, que no puedo, digamos, no puedo establecer un vínculo de diálogo en un entorno en donde hay terrorismo o hay actos delincuenciales que están fuera de cualquier cosa razonable. Entonces, desde mi perspectiva, hay que avanzar en paralelo en los controles de los actos terroristas y, bueno, y saliéndome de la macrozona sur en general de la delincuencia, no tiene nada de malo y lo que la gente pide, particularmente la gente más vulnerable, lo que pide es que se reprima a los delincuentes, que se reprima a los terroristas, que no estén circulando libremente, que no estén gozando de inmunidad y en paralelo en los espacios donde haya algo razonable que dialogar, se dialogue y se lleguen a acuerdos para poder reparar lo que parezca pertinente reparar. Y en esa misma línea, ya hablando a nivel país, ¿no? Dentro de la principal prioridad ciudadana, como usted mencionaba, que es la seguridad. Este fast track legislativo que avanza poniendo ya coto en algunas cosas, como la reincidencia, como la comunicación entre los centros penales, entre otros temas, va por buen camino porque se decía que también estaba yendo un poco más lento de lo esperado. Sí, yo creo que, bueno, parte de haber explicitado o de haber hecho público esta priorización, estos 31 proyectos y haber puesto un cronograma, ayuda a que se genere una suerte de presión pública para avanzar.
Entonces, si este cronograma y este listado de 31 proyectos hubiese estado encerrado y hubiese sido un secreto solamente entre el presidente del Senado y el Ejecutivo, la verdad es que eso no hubiese generado hoy día una transparencia respecto a que hay que avanzar con más sentido de urgencia. Hoy día, por ejemplo, o no sé si hoy día, pero en estos días, en la Comisión de Transporte aprobamos un proyecto de ley que tenía urgencia de discusión inmediata por parte del Ejecutivo, que se puso por petición expresa de nuestro presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y que tiene que ver con algo que no sé por qué estaba así, que era que evidentemente en los vuelos nacionales se pudiera, la Fiscalía y las policías de investigación, etcétera, pudieran tener acceso al listado de pasajeros, digamos. No me pregunten por qué eso no era así ahora, pero existía esa realidad de que hoy día para poder saber quiénes iban volando en un vuelo nacional, la Fiscalía o investigaciones no tenían la posibilidad de poder acceder a esa información, cosa que no parece razonable en un país que tiene los niveles de seguridad que tiene hoy día. Así que, en resumen, yo considero que efectivamente el hecho de haber generado un listado de 31 prioridades con un determinado cronograma que, aunque esté atrasado, existe, ha ayudado a que finalmente se haya tenido en materia de seguridad un ritmo de avance en temas de importancia legislativa para entregar un Chile más seguro, que ha tenido una velocidad, valga la redundancia, más rápida que hubiese tenido si no hubiese estado en esas condiciones. Hablemos de transporte. Hablemos de transporte porque hemos visto normativas nuevas, está el tema de los grabados. Acláreme algo para que la gente que nos ve, porque hay quienes ya están grabando sus vidrios, sus espejos, Sí. todo lo que hay que grabar en el vehículo con la placa patente, pero tiene que salir el reglamento primero, ¿no? Sí, nos falta todavía, queda tiempo. Para que no se apure la Sí, gente. pero yo ya me ha tocado ver algunas personas que estaban mandando a grabar ya, digamos, pero hoy día no se lo van a controlar. Cuando se comience a controlar, que falta todavía, no recuerdo exactamente el tiempo, pero faltan varios meses, falta que se emita el reglamento. Si alguien tiene duda, me escribe y se lo relato. Pero bueno, más allá del tiempo de maduración de este reglamento, lo importante es que esta normativa no se generó a tontas y a locas. Nosotros tuvimos, antes de despachar este proyecto de ley, algunas conversaciones con quienes gestionan la seguridad ciudadana en Chile, con las policías, con la fiscalía, etcétera, y se llegó a la conclusión de que para ayudar a generar un Chile más seguro, que tenía y que tiene actualmente el flagelo del robo de automóviles para poder después venderlos por partes, una de las cosas que se podía hacer y que se ha hecho en otras partes con contribuciones a la causa de un país más seguro, esta política pública de grabar la patente en los vidrios y en los espejos. Yo habitualmente sigo la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones ahí cada miércoles de 9 a 11 aproximadamente. Una de las cosas que uno ve habitualmente, ya pasado varios años, son los colectiveos, gremios de transporte público, de regiones sobre todo, yendo a pedir recursos, ayuda, reconocimiento y un paralelo con lo que pasa, por ejemplo, en la zona metropolitana. Eso se sigue dando, ¿no? Y viene el presupuesto también. Sí, hoy día, en estos días tuvimos una presentación de Paola Tapia respecto a las inversiones en la red integral, no me acuerdo cuál es el nombre, pero en la red integral de transporte público de Santiago, incluye el metro, el tren, los buses. Y cuando nos exponía lo que están haciendo, claro, todos los que somos de regiones se nos ha inflado los costos de las líneas del metro. No, fundamentalmente por el nivel de inversión que se realiza en Santiago en contraste con el nivel de inversión que hoy día se realiza en regiones. En ese contexto, nosotros estamos generando las conversaciones y las presiones, en el buen sentido de la palabra, con el actual Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, específicamente con el equipo del ministro Juan Carlos Muñoz, para poder ayudar a que en el nuevo proyecto de ley de subsidios se incorporen algunos ajustes que ayuden a que la ley espejo primero se mantenga, se fortalezca y además efectivamente se invierta la plata espejo en temas vinculados a transporte y no en otras partidas que no tienen nada que ver con transporte, como ocurre hoy en día. ¿Y esas peticiones tienen eco o es, sí, tranquilo, lo vamos a hacer? Porque el ministro va seguido, lo vemos en la comisión, sí, también su equipo, pero
¿Se acogen, se toma apunte o solamente se dice lo estamos trabajando? No, se acoge, se toma apunte. Yo tengo una muy buena impresión del actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Creo que es un gran profesional y una gran persona. También me lleva una muy gratísima sorpresa de su equipo más cercano, de su asesora Viviana Díaz, de su colaborador, del jefe de la Unidad de Transporte Público Regional, don Alan Sepúlveda, y en general del equipo con el que me toca lidiar los temas de más sensibilidad pública. Y por tanto yo espero que efectivamente, por petición además de todos los integrantes de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, el ministro de Transporte y su equipo logren ayudarnos a que las regiones también tengan un espejo efectivo en materia de políticas públicas de transporte público, que hoy día son tan significativas para la calidad de vida de los chilenos. El tiempo nos apremia, senador, pero vamos a tratar de acotar un poquito las consultas. Por ejemplo, usted está en distintas comisiones, entre ellas Derechos Humanos. Así es. El tema de los nombramientos siempre ha sido materia de discusión, sobre todo acá en el Senado, que tiene un rol de jurado, ¿no? Algo que no pasaba en la Cámara. Acá sí se deciden 27 instituciones al menos en cuanto a lo que son nombramientos. Viene Blanquita Norato para la Defensoría de la Niñez. Un nombramiento que se ha aplazado en el tiempo, está el tema de los votos, si es que están o no. ¿Le gusta el nombre y cree que podría llegar finalmente a concretarse? Sí, Blanquita Norato fue el nombre por el cual en esta segunda propuesta de nombramiento a la sala yo voté. Espero que pueda aprobarse por la sala y terminemos con este proceso, digamos, que se ha alargado mucho más allá de lo necesario. ¿Debe el Senado, pronunciarse o debe haber otra instancia que no sea tan política como esta? O sea, como dirían por ahí, todo es perfectible, pero el último argumento, esto lo conversamos en la bancada hace un tiempo atrás, ¿ya? Y pudiendo eventualmente, especialmente en un contexto de reforma constitucional, ¿ya? De nueva constitución, revisar en un tiempo más este tipo de procedimientos, de alguna u otra manera, por más allá que se pueda criticar el actual proceso de nombramientos de autoridades, creemos que igual es mejor que esto esté radicado 100% en el presidente de la República de turno. Creemos que de alguna u otra forma el actual procedimiento permite que para las altas autoridades del país que pasan por el Senado tengan distintas tengan distintas autoridades voz en esto y permita de alguna manera generar algún balanceo en lo que se refiere al poder público para el nombramiento de las altas autoridades. Digamos. En algunos casos, la voz es del Ejecutivo y del Senado. En algunos otros casos, como por ejemplo en el caso me parece que del nombramiento de jueces, ¿ya? La voz la tiene, bueno, tanto el Poder Judicial, después el poder, digamos, ejecutivo, después el presidente de la República que tiene que elegir la terna y después, naturalmente, el Senado como cuerpo colegiado para validar o descartar la propuesta que emita el presidente de turno de la República. Estaremos viendo cómo se resuelve aquello. Le voy a dar unos conceptos, usted me dice lo primero que se le venga un poco a la mente, el primer concepto que visualice. Chile vamos. Chile vamos, la coalición que requiere Chile en el futuro. Gabriel Boric. Lo podría haber hecho mejor. Robin. Uy, el hijo predilecto de mi señora. Mi perro. Expliquémosle. Dictadura. Dictadura, gobierno militar. Básquetbol. Mi deporte en juventud. José Antonio Cast. Una gran persona y un gran referente para mí. Un pecado político. Trabajar mucho. Nueva constitución. Una oportunidad para Chile. Un referente político. Mi padre, Enrique Van Rysselberghe Varela. Finalmente, un deseo para Chile. Un Chile más justo y con una mejor calidad de vida para todos los chilenos. Senador, va a tener 60 segundos para decirle a esa Cámara ¿ya? También un mensaje, ¿no? Terminando un mes con una conmemoración, por ejemplo, que tuvimos a nivel país, con unas fiestas patrias, donde de paso también cumplió años. Así es, pues. Puede dirigirse a la ciudadanía en 60 segundos desde ahora ya. Usted me rige el tiempo ahí.
un cariñoso saludo a quienes nos estén viendo, decirles especialmente a los ciudadanos de la región del Biobío, mi misión es servirles, es ayudarles. Tengo dos funciones, una función legislativa que ejerzo los días martes y miércoles acá en el Senado, votando a favor de las cosas que me parecen bien y en contra de las que me parecen mal, pero donde le pongo mucho énfasis es a la labor de representación. Ahí me pongo en contacto con las personas, me pongo en contacto con los dirigentes y les pregunto qué necesitan, y después de identificar qué necesitan, me pongo a servirlos en representación de ellos. Así que feliz de que después de esta entrevista, quienes consideren que les pueda ser útil me contacten, y si les puedo ayudar, pierdan cuidado que lo voy a poner todo el pino posible. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para tratar de servirles en lo concreto y con todo el cariño que tengo. Enrique Van Rysselberghe, senador de la Unión Demócrata Independiente por el Biobío, muchas gracias por compartir con nosotros en esta entrevista de Profundidad de Campo. Muchas gracias, Cristian. Chau. Y a usted, que sigue estas conversaciones a través del canal del Senado, le decimos hasta la próxima.